Muy bien, jóvenes. Hoy, por ser nuestra última clase, vamos a aprovechar para hablar sobre la lectura uno, ver algunos elementos importantes sobre los tipos de preguntas que han entrado o están entrando en el examen. Queda confirmado que es simplemente repositorio al 100%, ¿no? Las lecturas son al azar, todo es aleatorio, cualquier pregunta te puede tocar y lo importante es que, recuerda, tú ya tienes el material a la mano, lo que tienes que hacer es entenderlo, no necesitas memorizarlo. La lectura la vas a tener en el examen, esa es la gran ventaja. Así que ante dudas vas a poder revisarlo. Aquí por ello lo importante es que si tú entiendes que te están preguntando, si tú has comprendido por lo menos la información general del documento, vas a poderlo responder. Aquí, por ejemplo, con el tema uno, que nos dice la deforestación y cambio climático en los Andes, una percepción histórica y evolutiva, hay que ver en qué es lo que gira la mayoría de las preguntas. Bueno, acá con la imagen un poquito a grosso modo para que vayamos entendiendo algunos de los términos importantes. Se nos contextualiza donde se nos dice que en el bosque, la transpiración que producen las plantas crean humedad. Esta transpiración se llama calor latente, ¿no? A mayor transpiración, a mayor humedad, puede haber más lluvia, más retención de líquido y hay este ecosistema agradable. Ahora, sabemos también que cuando va a haber tala de árboles, ¿no? Esta transpiración o calor latente va a disminuir, ¿no? Al disminuir este calor latente, lo que se va a producir es que el calor sensible que está en este sector donde ya no hay árboles va a aumentar, ¿no? Entonces, la información de acá gira en torno a esto, ¿no? Repetimos. En el bosque, mayor transpiración, mayor humedad, mayor calor latente, más lluvia. Analiza un poco más. Si el ambiente es de ese estilo, pues la tierra va a ser fértil porque va a tener humedad. Al traer la lluvia, ten en cuenta que las hojas, las raíces, las plantas van a retener esa agua, ¿no? Entonces, todo el ecosistema va a trabajar de una manera adecuada, ¿no? Si nos vamos al otro lado, donde ya no hay plantas, cuando ya no hay árboles, la lluvia cae, el agua ya no se retiene, simplemente corre. Y por tal razón, la tierra ya no absorbe este elemento y se va secando, ¿no? Entonces se convierte en tierra árida. También se nos ha dicho que en este sector lo que va a haber es que va a haber un aumento del calor sensible. ¿Qué es este calor sensible? Recuerda que es aquel que quema la piel, ¿ya? Te quema porque no hay humedad. Entonces, es como cuando abres la puerta del horno y ese golpe tan fuerte, igualito, ¿no? Ahora, hay otra situación también que se va a ir dando dentro de esto. Hay que entender que cuando hay hartos árboles, lo que hacen ellos es absorber el CO2, ¿no? La contaminación del aire y nos botan oxígeno, aire puro. Entonces, cuando no hay arbolitos, no hay quien absorba este CO2 y por tal razón el aire queda contaminado. También podemos rescatar esta imagen que los rayos del sol, cuando reflejan a la Tierra y llegan a un sector donde hay árboles, la luz rebota y la radiación no se siente fuerte ni el calor, porque ellos amortiguan todo eso. En cambio, si te fijas en un sector donde no hay árboles, la radiación que recibe el nombre de albedo va a ser más fuerte porque esto va a parecer como un reflejo, como un espejo. Y por tal razón los rayos del sol al llegar van a rebotar y al rebotar va a subir la temperatura. Y al subir la temperatura, pues va a afectar todo lo que es este ciclo, que se conoce como el ciclo de la retroalimentación, que hemos dicho que es a menos árboles, más calor, más sequía. Cuando hay calor y sequía, lo que viene son los incendios. Y si hay incendios, hay menos árboles. Y volvemos con el nuevo ciclo. Menos árboles,
más calor, más sequía, más incendio, menos árboles. Y todo eso va trabajando dentro de lo que estamos haciendo, ¿no? Por tal razón, esta lectura de deforestación y cambio climático gira en torno a esa información, chicos. Nada más, ¿no? Es siempre bueno tener una imagen visual para poderte apoyar y rescatar. ¿No? Una vez que has entendido esto y por sobre todo los términos técnicos que manejan como calor latente, calor sensible, albedo, retroalimentación, vas a poder resolver esta lecturita fácilmente, porque hay muchas preguntas que son literales. ¿Ok? Sigamos. Una vez que ya hemos entendido este proceso, vámonos con los puntos importantes que nos menciona la lectura, ¿no? Por ejemplo, nos habla de lo que va a ser una perspectiva histórica y evolutiva. ¿Qué quiere decir? Que va a haber un antes y una ahora. Y vamos a ir hablando todo ese proceso, cómo ha ido afectando a lo que sería la deforestación y el cambio climático. No estamos hablando de solamente este momento ni solamente el pasado, sino que es un contraste de lo que fue y de lo que es. Por tal razón entiende que hay un antes y un después, ¿ya? Línea de tiempo. Ahora, acá se nos dice dentro de una raíz histórica que la deforestación en los Andes no es actual, sino que empezó con lo que era la minería en la colonia y continuó con la expansión de la frontera agrícola. De ahí tenemos causas del cambio climático local. El aumento de temperatura en los Andes no solo es por el calentamiento global, sino por la pérdida de cobertura vegetal. Acabamos de decir, a menos bosques, menos transpiración, menos calor latente, más calor sensible, es decir, mayor temperatura. ¿No ven? Entonces, se entiende que sin árboles la tierra absorbe más calor y se altera el ciclo del agua. Claro, porque acabamos de decir acá, en el ciclo del agua todo es circular, porque los árboles retienen el agua, la humedad, ellos transpiran, ¿no? El líquido se vuelve gaseoso, luego vamos a entrar otra vez con el ciclo de la lluvia y va girando en torno a eso. Pero cuando no hay árboles, sabemos que el agua ya no se retiene, se va a ver precipitaciones fuertes, la tierra se vuelve seca y árida, ¿no? Y por tal razón ya no va a producir, y si no va a haber agua, no va a haber alimentos, no va a haber vegetación y el calor insoportable, ¿no? Entonces, ¿qué entendemos? Recuerda que la deforestación va a bajar lo que es el calor latente, el fresquito del bosque, va a subir el calor sensible, el sol, donde está la pampa, mayor variabilidad de precipitaciones, ya hemos dicho, va a llover fuerte y como no va a haber que retenga esa agua, pues simplemente se va. La tierra, como no va a absorber esa agüita para mantener su humedad, se va a ir secando, se va a ir convirtiendo en algo árido. Por tal razón, entendemos que a más calor, más incendios, menos bosques y nuevamente seguimos con el ciclo de la retroalimentación. Impacto en el suelo. La deforestación causa erosión hídrica, quiere decir tierra sin agua y pérdida de nutrientes. Obvio. Esto vuelve a la tierra menos productiva y más vulnerable a desastres naturales. Suelo sin agua, no hay agricultura ni generación hidroeléctrica. ¿Qué va a hacer? Que la gente que vive en este sector pues van a quedar personas vulnerables. ¿Qué quiere decir vulnerables? Quiere decir que van a quedar desprotegidas por nuestras autoridades, prácticamente. La solución. ¿Qué soluciones nos propone esta lectura? Nos dice, ¿no? No solamente basta con árboles. El autor sugiere una gestión integral que combine el conocimiento histórico con políticas de conservación actual. ¿Qué quiere decir? El autor nos dice que es importante que agarremos lo mejor de dos mundos y nos propone lo que es la gestión adaptativa, donde nos dice que tenemos que combinar tecnología y el uso de satélites, que estos van a detectar las zonas de calor y el conocimiento de la comunidad nos va a decir qué tipo de árboles se deberían de sembrar en ese sector para que esto vuelva a revitalizarse, ¿no? Vaya nuevamente a ser una zona boscosa, ¿no? Entonces, esa es una de sus propuestas del autor. También nos habla de lo que es el PCA, que es el pago por servicios ambientales. El autor propone este incentivo económico, que es dinero a beneficio, para que las comunidades cuiden los bosques en lugar de talarlo, ¿no? O sea, se les va a recomendar y se les va a dar estas
cuestiones políticas como una forma de protección ambiental, ¿no? Y también nos habla del sistema agroforestal, que son técnicas para combinar árboles con cultivos. Como decíamos hace rato, es decir, no es talar por talar, sino que se va a talar lo necesario, pero es para sembrar también árboles que nos alimenten, ¿no? Así que esto hace que el campesino produzca alimentos mientras se mantiene la cobertura vegetal, evitando así una erosión hídrica. No va a ser una tala masiva, sino solamente lo necesario, pero también colocando plantas que sean propias de la región y que también produzcan alimentos. Ahora, dentro de esta lectura y en las preguntas hay unas cosas que el autor no nos menciona, que no nos menciona y se lo conoce como sesgos de análisis, que el componente socioeconómico que impulsa la expansión agrícola. O sea, se nos habla de que hay incendios, de que hay reducciones de los bosques, pero no nos dice por qué. ¿Por qué se están reduciendo los bosques? ¿No? Entonces, eso es algo que el autor no ha mencionado y obviamente tiene que ver con los aspectos económicos, ¿no? Porque para que se pueda deforestar en gran medida, quiere decir que hay una gran implicación política, social y económica. Ahora, como hace rato mencionábamos, de que esta tierra se vuelve árida, que ya no tiene agua y que va a dejar a las comunidades vulnerables, pues si la gente no va a poder cultivar, no va a tener agua para alimentarse ni alimento, pues ¿qué va a hacer? Pues se van a tener que ir, no queda de otra. Vamos a tener lo que es la migración, ¿no? Entonces, acá tenemos un pequeño resumen a grosso modo, ¿no? De lo más importante que gira en torno a esta información. La idea es que tú lo entiendas de esta manera y lo puedas explicar en tus propias palabras. Con esto prácticamente ya tienes, ¿qué? ¿El 80% de la lectura? Sí, así de simple, así de fáciles son las lecturitas que les están dando, chicos. La idea, pero es que tú puedas sacar solamente lo importante y girar en torno a eso de la información. Ahora, obviamente hay datos también que tenemos que rescatarlos. Acá, por ejemplo, tenemos estos datitos con lo que gira muchas de las preguntas, ¿no? Nos dice, por ejemplo, en 1900 y 1960 hubo una pérdida del 20%, de 1990 a 2020 del 15% y el aumento de la temperatura del 0,6 grados Celsius. Nos habla de la biodiversidad, que es el programa para reforestar dentro del apoyo de los dos conocimientos actualidad y antiguo, es decir, uso de tecnologías más eh, conocimiento ancestral, ¿no? Que gracias a ese conocimiento, por ejemplo, con el programa de biodiversidad, se ha logrado sembrar 3,5 millones de árboles nativos y hay resultados, digamos, ¿no? O sea, hay datos que nos muestran de cosas que se están haciendo, ¿no? Entonces, podrías sacarte también un pequeño síntesis de esos datos importantes que tienes que saber, no con la idea de memorizar, sino con la idea de entender lo que estás leyendo, ¿ya? Ahora, tipo de preguntas, ¿ya? En esta parte, chicos, he hecho algo que espero que les ayude muchísimo, que son las preguntas de afirmación, por un lado, que miren que son varias. Tenemos preguntas de causa-efecto, tenemos preguntas de deducción, tenemos preguntas de sesgos y las de gestión y evaluación, que son propuestas de soluciones, ¿ya? Mayormente todas las lecturas van a jugar en torno a esto y es importante que ustedes puedan diferenciarlo. Cuando te diga qué se afirma, recuerda que las afirmaciones buscan respuestas literales a la lectura. ¿Está bien? Eso es lo que queremos. Por tal razón, como acá te lo estoy indicando, la respuesta tiene que ser literal a lo que diga el texto. Obviamente esto está separadito, si te fijas, 1, 2, 3, 6, 14, 18, 23, porque son aquellas que están yendo a lo literal, ¿ya? Y quiero que las leamos un poquito y las analicemos para que te des cuenta más o menos cómo juega. Acá la primera pregunta, por si acaso, chicos, es trampa. Es una trampa peligrosa. Por favor, van a tener cuidado, ¿ya? Lastimosamente aquí yo no les puedo decir cuál va a entrar, qué tipo de respuesta se va a dar, porque esta es una ambigua. Primer detalle, este tipo de preguntas solo lo podía hacer la IA, ya queda confirmadísimo, ¿no? Que esto lo ha hecho la IA, porque mayormente en las preguntas de comprensión jóvenes solamente se debe hacer una sola pregunta, no deben ir dos en una, o sea, eso no es lo apropiado en una evaluación de lectura de comprensión, ¿ya? Ahora, ¿qué podemos rescatar acá en esta pregunta que es afirmativa?
quiere decir que la respuesta es literal a lo que dice el texto. La primera parte es, ¿cuál fue la reducción porcentual de la superficie forestal entre 1900 y 1960? ¿No? Si tú tienes tus datitos listos, ya sabes que la reducción fue del 20%. Entonces, lo primero que vas a hacer es buscar en las alternativas 20%. Listo, ¿ya? Ah, y por si acaso, no hay inciso. Mm, mm. No hay incisos A, B, C, D, son simplemente puntitos. Así que bueno, busca en tus opciones el que diga 20%. Primer check. Segundo check es con este con el que tienen que tener cuidado, ¿no? Acá dice, ¿cómo se compara con la pérdida de cobertura forestal entre 1990 y 2020? En ese año, fíjate que hubo el 15%, ¿no? Entonces, aquí hay dos formas de leer esta parte. Una, donde podemos decir que en los años 1900 y 1960, la pérdida forestal fue mayor porque fue 20%. Así tú lo estás viendo acá, 20 es mayor que 15. ¿No ven? Eso podría ser una posible opción. A la que yo me voy, y si alguien me confirma después, se lo agradezco, es la siguiente. No es mayor el 20% en... O sea, sería un dato muy frío, muy directo. Para mí la pregunta está más enfocada a un tipo de análisis, porque al comparar hay que analizar. Si te pones a pensar, de 1900 a 1960 son 60 años, y en 60 años se ha hecho un daño del 20% en deforestación. Pero analizando desde este otro lado, de 1990 a 2020 son solamente 30 años, y en 30 años se ha hecho un daño del 15%. Es menos tiempo y es un daño mucho mayor. Entonces, ¿qué esperaría por la segunda parte de esta pregunta? La segunda parte seguramente tendría que decir, en 1900 y 1960 hubo una deforestación del 20%, pero el daño actual es más rápido que el de ese tiempo. Algo así tendría que buscarlo, donde se confirmaría que es más una lectura de comprensión. Pero repito, esa podría ser una opción o podría ser así como lo vemos. Es decir, que en los años 1900 y 1960 fue un daño mayor por 20%, porque obviamente visualmente 20% es más que 15%. Pero ojo, eso es una respuesta sin análisis, simplemente viendo números, ¿no? Ahí no sabría decirles cuál de las dos puede entrar, así que un poquito de cuidado. Está como afirmativa porque nos da un dato exacto, ¿no? Y un poquito deductiva, que quiere decir a la conclusión que yo llego con la información que yo tengo, que sería la segunda parte, ¿ya? Así que justo esta primera pregunta es un poquito trampa, ¿ya? Van a tener cuidado. Y así hay algunas en algunas otras lecturitas, pero simplemente lo vamos a confirmar según lo que nos digan nuestras alternativas. Por eso tú tienes ya que ir entendiendo la lectura, ¿no? O sea, ya tienes que saber qué te están preguntando y qué es lo que tienes que responder. Pregunta número 2. También de afirmación que nos dice, del análisis presentado se desprende que cuáles son los problemas identificados que el artículo señala como consecuencia de la deforestación. Pues bueno, ya sabemos que a menos árboles, mayor temperatura. Si tú ya lo has entendido eso, pues simplemente vas a buscar este dato, ¿no? Que acá también lo habíamos rescatado, que es el aumento de la temperatura, ¿no? Entonces la respuesta es literal a lo que dice. A esto también de la deforestación, volviendo un poquito a esta parte, ¿no? Si no hay árboles, ya sabes que esta tierra se va a volver seca y árida. Sabes que el albedo, que son los rayos del sol, van a reflejar, ¿no? Va a haber este reflejo y va a subir la temperatura, ¿no? Sabemos que va a haber precipitaciones de agua, ¿no? Las precipitaciones de la lluvia y obviamente van a ser más irregulares, más fuertes. Entonces, todas esas respuestas que estamos dando de acá podrían aparecer también en esta parte. Por eso acá te marco la temperatura,
te digo que va a haber sequías, podemos hablar también de incendios, de precipitaciones. Habíamos dicho que si hay menos bosques, también va a haber más CO2, ¿no? No vamos a aumentar, más CO2. Hemos dicho que puede haber más lluvias, más precipitaciones en realidad, ¿no? Entonces, ojo con eso. Si tú ya has entendido que la información es en esa línea, lo que te digan en las alternativas fácilmente lo vas a poder seleccionar. Del análisis presentado se desprende que de la cadena de procesos que se relaciona a la deforestación y el aumento de la temperatura de los Andes, ¿cuál es el primer factor técnico mencionado? El primer factor técnico que se nos menciona, y esto no te olvides, es el del albedo, ¿ya? Todo lo que tenga que ver con el aumento de la temperatura, jóvenes, tiene que ver con el albedo. ¿Y qué es el albedo? Volvemos nuevamente acá. El reflejo de los rayos del sol en la tierra, ¿ya? Cuando no hay árboles, el reflejo es fuerte y eso hace que la temperatura suba. ¿Por qué? Porque el calor sensible es el que se eleva, ¿ya? Si esta parte te está pareciendo un poco complicada, recuerda hacer tu diccionario, ¿no? Calor latente es el fresquito de los bosques. Calor sensible, el que quema la piel producto del albedo. Albedo, la reflectancia de los rayos de sol que se puede dar en lugares sin árboles o acá donde están los árboles. Recuerda que si el albedo se va a dar donde los árboles, pues va a haber menos calor porque las hojitas de los árboles van a retener esa radiación y no se va a sentir, ¿no? Por eso es importante plantar árboles ante esto, ¿no? Entonces vamos manejando entre esa línea, ¿ya? Eso, si tú lo has entendido, ya vamos con tres preguntas. Cuatro. ¿Entre qué años fue la pérdida de cobertura forestal en los Andes bolivianos aproximadamente del 15% y un aumento de temperatura del 6%? Literal, literal, ¿no? O sea, tú simplemente recuerda que este aumento de temperatura, ¿no? Este porcentaje y aumento de temperatura lo habíamos marcado en estos años, ¿no? Entonces, las respuestas son literales al documento y estas no te puedes equivocar, ¿no? Como puedes ver, la pregunta rescata elementos de la lectura, ¿ya? En la 6 dice, por ejemplo, del análisis presentado se desprende que la pregunta, eso es lo que más nos interesa. ¿Cuál de los siguientes conjuntos de actores se menciona en el artículo como participantes tanto en la causa histórica de la deforestación como en las respuestas actuales? Actores. ¿No? ¿Quiénes son las personas que se han involucrado en todo este proceso de la deforestación, calentamiento global? De ahí se nos da una lista literal. Se nos dice pueblos originarios, acá no te olvides que son aymaras y guaraníes, colonizadores españoles, el gobierno, las ONGs y las comunidades indígenas. Tienes que buscar un inciso que mencione todos estos elementos, ¿ya? No solo uno, no solo dos, sino a todos, porque aquí te está diciendo el conjunto de actores. ¿Qué quiere decir eso? Las personas involucradas. Y acá te lo confirma cuando dice participantes. ¿No ve? Entonces sigue siendo a la pregunta, la respuesta en el mismo documento. 14. Del análisis presentado se desprende que la iniciativa de la biodiversidad andina del 2020 y 2024 tiene como objetivo principal lo mismo. Esta es respuesta literal porque te está pidiendo el objetivo, ¿no? Entonces tú simplemente tienes que buscar en la lectura dónde queda el objetivo. Recuerda esto, tú tienes que dominar tu lecturita. Si tú dominas tu lectura, si tú sabes dónde ubicar la información, fácilmente lo vas a poder responder. Esto es como un examen a cuaderno abierto, jóvenes, ¿no? Aquellos exámenes que siempre queríamos tener en clases, ¿no ve? Donde te permitían sacar tu documento y tú revisarlo. Es igual, tú vas a tener esta lectura, tienes que saber dónde está la definición. Si te fijas, tienes estos espacios a los costados, es para tu toma de apuntes, donde tú vas a decir, ah, ya, aquí está la definición de tal cosa, aquí está un porcentaje importante de deforestación, aquí están los participantes que han perjudicado o han agravado la situación del cambio climático, ¿no? Entonces tú tienes que anotarte aquí y saberlo ubicar.
A la pregunta, la respuesta. Ah, ya, Liz te dijo que esto era literal. Entonces, cierto. Hablamos de porcentajes de reducción. Acá dice que fue 15%. O sea, tienes que mirarlo. Ni siquiera tienen que memorizar, jóvenes. Es entender simplemente qué te está pidiendo, ¿no? Pregunta 14 dice, del análisis presentado se desprende que la iniciativa de biodiversidad andina de tales años, del 2020 al 2024, tiene como objetivo principal restaurar el bosque para fortalecer la resiliencia, ¿no? Que justamente es este programa de biodiversidad el que busca revitalizar estas áreas que han sido deforestadas y obviamente recuerda que resiliencia quiere decir salir adelante a pesar de la adversidad. ¿No? Entonces eso se aplica para personas y también para el medio ambiente, por si acaso, ¿no? Y esto lo dice literal. El artículo señala que la iniciativa Biodiversidad Andina 2020 y 2024 fue implementada principalmente con la finalidad, nuevamente, mira, repetidas. ¿Hay preguntas repetidas? Sí. Recomendación, búscate sinónimos de finalidad y objetivo, que son lo mismo para que no te equivoques. Ahora, también me decían, ¿y por qué tiene que haber algunas preguntas repetidas? Uno, para evaluar la comprensión del estudiante, ¿no? Si tú has entendido la pregunta, pues sabes responder y puedes mantener. Ejemplo, cuando te preguntan ¿cómo te llamas? En mi caso yo diría Jenny. Si me van a decir ¿cuál es tu nombre? También tendría que decir Jenny. Es la misma pregunta, misma respuesta. ¿Te das cuenta? Simplemente se ha modificado un poco la estructura, pero es para ver si yo realmente he entendido. Si yo no he entendido a una pregunta, diría, ¿cómo te llamas, Jenny? ¿Cuál es tu nombre? Lara, le diría, ¿no? Entonces, ahí se dan cuenta que no ha habido comprensión, porque para una cosa me respondes uno y para la otra me está respondiendo algo que no tiene nada que ver. ¿Te das cuenta? Entonces, sí, se pueden encontrar ese tipo de preguntas que se repite la información, ¿ya? Así que, si te fijas, no varía mucho. Acá nos dice, es la idea restaurar, y aquí está restauración, ¿no? Esto de la resiliencia. ¿Qué quiere decir? Que si va a volver a haber árboles en ese sector, va a volver a haber humedad, va a volver a haber retención de agua y vamos a tener nuevamente esta retención hídrica. Recuerda que hídrico quiere decir agua, ¿no? Entonces son prácticamente las respuestas iguales entre la 14 y la 18. 29. Acá, por ejemplo, la lectura del texto permite identificar que el argumento del autor, según el cual la disminución del flujo de calor latente por la pérdida de bosque se eleva directamente la temperatura del aire al incrementar el calor sensible, o sea, te está diciendo un dato literal que está confirmado y nos plantea una formulita que es esta, ¿no? El hecho de que haya habido esta fórmula que respalda la teoría del autor nos dice que es válido, así de simple. ¿No? Esta pregunta te está diciendo si es válida o no es válida. O sea, si la información que nos está dando es suficiente para confirmar lo que él dice o que está incompleto. ¿Ya? Así que vas a tener cuidado con este tipo de preguntitas. Todas estas son preguntas de afirmación. ¿Ya? Recuerda, respuesta literal a lo que dice el texto. ¿No? Como puedes ver, no hay nada diferente, todo es literal. ¿Cuál es el primer factor técnico? ¿Cuáles son los problemas identificados? ¿Qué pasó en tal año? ¿Cuál es el objetivo del programa de biodiversidad? ¿No? Entonces, ese tipo de preguntas buscan una respuesta tal cual dice el texto, ¿ya? Luego tenemos estas otras que son las de causa-efecto, ¿no? Muchos manejan causa-efecto porque obviamente la información que se nos está dando es de esa línea, ¿no ve? Esto ha producido, este es el problema, esta es la solución o este es el problema y esto es lo que está causando, ¿no? Entonces, tenemos preguntas de este tipo, como por ejemplo, dice, a partir de lo expuesto, ¿qué proceso técnico se ha incrementado directamente por la reducción del calor latente? ¿Qué procesos técnicos? Procesos técnicos. Calor latente, fresquito del bosque. Si el fresquito del bosque disminuye, sabemos que el calor sensible se dispara. ¿Por qué se dispara el calor sensible? Porque el albedo refleja en la tierra y en reflejar sube la temperatura. ¿Qué temperatura sube? La temperatura sensible.
¿no? Entonces, acá, por ejemplo, es una causa-efecto. Menos esto produce este otro, ¿no? Entonces, todo va a girar dentro de esa línea. Acá te lo puse en las abreviaturas porque el texto maneja mucho las abreviaturas, así que ten cuidado con ese detallito. 12. De acuerdo con el texto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones compara de manera más precisa, comparación, el efecto de la disminución del flujo latente y el aumento del albedo sobre el balance energético y el calentamiento local en los Andes bolivianos? Es un poquito compleja, pero entiéndelo. Dice, afirmaciones que precisan el efecto latente. Ya sabes que el latente es el fresquito, entonces si dice, el disminuye el flujo latente, el aumento sobre el balance energético y el calentamiento local de los Andes bolivianos, ¿qué va a pasar? Entonces, recuerda, disminuye, ¿veos qué? Porque el calor latente disminuye, ahí te lo está diciendo. Entonces, el albedo ya sabemos que va a aumentar la temperatura, ¿no ve? Y aunque aumenta la temperatura, pues dice que se puede ir moderando. Eso lo dice la lectura. Oficialmente dentro de un análisis sabemos que simplemente se dispara, pero acá la lectura te dice que el albedo se va a ir moderando y obviamente el calor latente es el que está disminuyendo, ¿ya? Entonces acá, como ves, es causa-efecto. Calor latente disminuye, calor sensible se dispara porque el albedo aumenta la radiación y la temperatura. Pero ojo que este se va a ir nivelando. ¿Ya? Es lo que nos dice la lecturita. 15. Basándose en la información proporcionada, ¿qué efecto indirecto es probable que haya tenido la apertura de la carretera Cochabamba-Santa Cruz? Efecto, causa, efecto, ¿no? Si te pones a pensar, cuando se abre una carretera, conecta dos lugares. Eso en un lado es buenísimo, pero si lo analizas, que esa carretera va a pasar por un bosque, ¿qué va a causar? Deforestación, va a causar daño al ecosistema, va a producir daño a las comunidades, porque obviamente no se les ha debido pedir permiso ni analizar cuál es su modo de vida, simplemente agarraron y dijeron, aquí se hace carretera y se hace, ¿no? Entonces vamos a ver que se va a disminuir el área forestal, va a dañar el ecosistema. ¿Qué va a pasar con los comunarios? ¿Se van a sentir cómodos? ¿Se van a ir? ¿Se van a quedar? No. Y obviamente, al entrar en sectores que no corresponden, pues seguramente se va a tener que hablar de políticas. La gente misma va a tener que pedir políticas porque se van a sentir vulnerados ante sus derechos. Entonces van a decir, no, yo necesito políticas para cuidar mi medio ambiente, porque al abrir carreteras, ustedes saben que abren focos de conexión y la gente empieza a avasallar y demás. ¿No ve? Entonces ellos para no perder su tierra, pues van a pedir políticas de protección, que sería el PSP, si no me equivoco, que dijimos que era. A ver, vamos a ver. Aquí está. PSA, pagos por servicios ambientales. ¿No? Entonces, como ves, la idea es que te vayas apoyando con esta información, que tú mismo vayas construyendo la información desde lo que has entendido con nuestra realidad. Una de las grandes ventajas, chicos, que ustedes tienen es que son lecturas de nuestro contexto, es de Bolivia, y por tal razón podemos asimilarlas más fácilmente a que nos contaran algo de Estados Unidos, Italia, China, que no conocemos, más allá de lo que hayas podido ver en una noticia, alguna película o algo. Entonces acá es más fácil poderlo contextualizar, poderte apropiar y entender para que puedas responder, ¿no? Recuerda que ahorita estamos en preguntas de causa-efecto. ¿Qué pasa si cortamos árboles? Pues aumenta la temperatura. ¿Qué pasa si abrimos carreteras? Pues va a afectar el medio, el clima, la biodiversidad del lugar, la gente se va a sentir vulnerable y por miedo a perder, pues van a exigir políticas de protección, ¿no? Y finalmente dice, a partir de lo expuesto en el artículo, ¿qué consecuencia a largo plazo se puede deducir de la disminución del flujo de calor latente que ocasiona que la deforestación en los Andes? ¿Qué consecuencia a largo plazo se puede deducir? Ah, y esta era pregunta para acá abajo, van a disculpar. La vamos a mover, esta no es aquí.
Este es de deducción. Esta viene por acá. Ahorita les voy a explicar por qué. Aquí. ¿Ya? Se me escapó seguramente al acomodar todo esto. ¿Ya? Hasta ahí entonces las de causa-efecto. ¿Ya? Una cosa produce la otra. Ahora, otras preguntas que hay muchísimo en las lecturas, chicos, son las de deducción. Aquí, por favor, recomendación, tomar apuntes. Buscar sinónimos de deducción, que son inferir, colegir, concluir, ¿no? Se desprende. Mayormente juegan en esas, ahorita que me acuerdo, mayormente juegan en esas. Mm, implicar, implicancia, también implicancia, ¿no? Todas esas son de deducción, ¿ya? Y acá te lo he puesto. Lo que no se dice directamente, ¿ya? No lo dice directamente, sino que es, repito, a la conclusión que yo llego con la información que yo tengo. ¿Ya? Por tal razón, estas preguntas no las vas a encontrar literal al documento. En vano vas a ir a leer y decir, ay, a ver, deducir, ¿qué se deduce? ¿Dónde está eso de deducir? No, sino es para ver si tú realmente has comprendido la lectura y con base a esa información te están haciendo ese tipo de preguntas. Veamos. A partir de lo expuesto en el artículo, ¿cuál de las siguientes afirmaciones compara mejor el impacto de la expansión agropecuaria durante la colonización española con la de la expansión agrícola comercial del siglo XX sobre el aumento de temperatura? Te está pidiendo que compares dos cosas. Por tal razón, al comparar, el documento no te va a decir cuál es el resultado, sino te está diciendo, por ejemplo, en la época de la colonización sabemos que eh, lo que produjo el daño fue lo que era la ganadería. La ganadería fue pisando la tierra y la fue erosionando. Y el hecho de que ya la hayan erosionado hacía que no pueda producir los árboles y se convirtiera más seco y perjudicara eh, lo que es esto del ciclo del clima, ¿no ve? En la actualidad, lo que ha sido la expansión agrícola, ¿no? Bajo la comercialización, carreteras y demás, que ha sido en menos tiempo, pero ha hecho un aumento mayor de temperatura. Entonces, ¿qué podemos entender? Y esta, la pregunta 7, es la que le da fuerza a mi teoría de la pregunta 1. Quiere decir que el daño en la antigüedad, en la época colonial, fue menor y no hay registros de daño en la temperatura. No hay ningún registro. ¿No? Simplemente sabemos que ha sido menor porque en 60 años solamente han destrozado el 20%. En cambio, en la actualidad sabemos que en la mitad del tiempo el daño ha sido más fuerte y este está afectando a la temperatura. Ese tipo de respuesta es lo que tú tienes que buscar, ¿ya? Una oración que diga que antes el daño era menor, pero en la actualidad afecta a la temperatura. Más o menos algo así, porque la idea es la comparación, ¿no? No algo literal al documento. Y puedes leerlo, no hay algo que te diga literal a eso, sino que es a la conclusión que llegamos. Por eso van a tener cuidado. 8. Del análisis presentado se desprende que al comparar los mecanismos de retroalimentación climática descrita por la pérdida de bosques con el papel de los sistemas agroforestales tradicionales, ojo con esto, retroalimentación, hemos dicho, ¿no? Menos bosques, más calor, más incendio, menos bosques, más calor, más sequía, más incendio, menos bosques. Esto es la retroalimentación, ¿no ve? Y dice sistemas agroforestales tradicionales. ¿Cuál es el sistema agroforestal? El sistema agroforestal lo que busca es, si va a talar árboles, va a sembrar también árboles, ¿no? No es simplemente talar por talar, sino que es mantener este ciclo, ¿no? Respetuoso con los conocimientos ancestrales. Ahora dice, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones refleja con mayor precisión la diferencia clave entre ambos procesos? Tampoco vas a encontrar una respuesta literal en lectura sobre esto. Analiza. Si uno está diciendo que disminuye los bosques, produce sequía, incendios, menos bosques, más contaminación. El otro,
Busca revitalizar, sembrar más bosques, que vuelva a haber más calor latente, más lluvia, más humedad. Entonces, ¿qué tipo de afirmación necesitamos? Es que los programas, bueno, algo así, ¿no ve? Que va a decir, los programas agroforestales buscan la resiliencia, en cambio, la retroalimentación explica el proceso del clima, ¿no? Más o menos ese tipo de contrastación es lo que tenemos que buscar, porque acá te dice cuál es la mayor diferencia. Uno describe el calentamiento global, o bueno, no global, el cambio climático, perdonen, no voy a confundir. Uno explica lo que es el cambio climático y el otro busca la revitalización de estas áreas dañadas. ¿Ya? Busca la resiliencia, ¿no? Entonces, algo así tiene que ser tu respuestita. No puedo darte algo literal porque no estamos haciendo nosotros el examen, pero lo que quiero que entiendas es que eso es una deducción. Esa es la conclusión que yo estoy llegando con la información que tengo, ¿ya? A partir de lo expuesto en el artículo, ¿qué principio general se puede extraer sobre las consecuencias sociales de la deforestación de los Andes? Mucho cuidado con estas de los principios generales, por favor, anótate, ¿ya? Principio general quiere decir algo que beneficie a todos, ¿está bien? A todos, no a uno, no a un momento, sino que busca el bien para la colectividad, ¿ya? Y hay varias que te preguntan cuál es el principio general. Entonces, simplemente ve un beneficio para todos, que se puede extraer sobre las consecuencias sociales de la deforestación. Obviamente los principios generales, como es algo que afecta a nivel macro, puede decirte desde un aspecto positivo, desde un aspecto negativo, ¿no? Las preguntas van a variar, pero lo importante es que tú entiendas que el principio general me vas a buscar en los incisos a aquello que dé una información tipo resumen genérico, macro, ¿ya? Acá dice, se puede extraer sobre las consecuencias sociales de la deforestación de los Andes, ¿no? Consecuencia de la deforestación a nivel general. Entonces, ya hemos dicho que si hay menos deforestación, menos lluvias, más sequedad, más incendio, más contaminación. Por tal razón, hay gente que vive en ese sector. ¿Qué va a pasar con la gente que vive en ese sector? ¿Se va a quedar ahí? Obviamente no. Una de las grandes consecuencias es que esa gente va a tener que dejar todo lo que tenía porque ese lugar ya no les sirve, ya no les permite producir alimentos. Se van a sentir vulnerables. Entonces, la sociedad va a quedar, ese grupo social va a quedar vulnerable y va a tener que migrar a otro sector. Otra consecuencia, si no, también sabemos que va a afectar lo que sería el agua. Ya hemos dicho que si no va a haber retención de agua, la tierra se vuelve árida y por tal razón no vamos a poder tener fuentes de electricidad, porque el agua también es una fuente de electricidad, ¿no? Entonces, puede ir entre esas dos líneas. Si no hay agua, no hay formas de electricidad, y si no hay electricidad, los comunarios tampoco van a poder disfrutar de esa electricidad. Por el otro lado, si la tierra va a quedar seca, si la temperatura va a subir, va a ser muy difícil poder tener animales o poder cultivar. Por tal razón, la gente que va a preferir migrar e irse. Cualquiera de las opciones podría aparecer porque son los resultados a lo que podemos llegar a nivel general. ¿Ya? 11. Según el artículo, ¿qué es probable que ocurra si la tendencia actual de expansión agrícola y pérdida de bosques en los Andes bolivianos continúa sin cambios durante las próximas décadas? Sin cambios. Y hemos dicho que en este corto tiempo la temperatura se ha disparado, 0,6 grados, ¿no? La deforestación nos está dejando contaminación, tierra seca, gente que está migrando. Si esto va a seguir, lo más probable es que la temperatura va a seguir aumentando y obviamente la gente va a quedar igual de vulnerable, ¿no? Puede pasar todo lo que hemos dicho. Según el texto, lo más que resalta es el aumento de temperatura, que obviamente gira en torno a lo que es el cambio climático, ¿no? Porque ya lo habíamos dicho en la pregunta uno y si no me equivoco era la 8 también, donde estamos diciendo de que, aunque es poco tiempo, la deforestación ha hecho que la temperatura se dispare, ¿no? Y si no vamos a hacer ningún cambio, pues obviamente la temperatura va a seguir subiendo cada 3 grados, cada 10, cada década, si no me equivoco, se está marcando, ¿no? 13.
De acuerdo con el texto, ¿qué diferencia más significativa se puede inferir entre la forma de la deforestación que afectó el balance energético durante la colonización española y la que se observa en la expansión agrícola? Sabemos que en la colonia la deforestación se dio por la mina y por la ganadería. No hubo registro de daño por la temperatura. En la actualidad, ¿qué sabemos? Sabemos que la expansión es macro, es masiva y sí hay registro de daño con el medio ambiente. Entonces, sabemos que uno se dio más por el sobrepastoreo y que en la actualidad se está dando más por la tala y quema de los bosques. Esa sería la máxima diferencia, ¿no? Puede marcarse dentro de esa línea. Y no lo dice literal el texto, sino son las conclusiones a las que estamos llegando. A partir de lo expuesto en el artículo, ¿qué consecuencia a largo plazo se puede deducir? ¿Ves? Hay preguntas que ya te lo dicen directo. Deducir de la disminución del flujo del calor latente ocasionado por las deforestaciones de los Andes. Entonces, acá, recuerda que el calor latente es el fresquito del bosque, la humedad, la transpiración. Entonces, ya hemos dicho que si disminuye este calor latente, el calor sensible aumenta, el albedo aumenta la temperatura, ¿no? Sabemos que a menos bosques hay mayor precipitaciones, hay más incendios, menos bosques, hay sequías, ¿no? Entonces, cualquiera de esas opciones sería la respuesta. Y si te das cuenta, estamos girando siempre sobre lo mismo. Por eso lo importante es que de cada lectura tú trates de sacar ese eje fundamental donde gira todas las preguntitas. Y es la misma conclusión. En las alternativas puede decirte precipitación, incendios, puede decirte sequías, incendios, puede decir inclusive aumento del CO2, porque ya hemos dicho que si hay menos bosques, hay más contaminación en el aire, que sería el CO2 ocasionado por los incendios, o ya si hablamos también dentro de lo que sería la contaminación de fábricas, los autos, pero como eso no se menciona, no lo vamos a combinar. Nos vamos a quedar solamente con el incendio que produce el CO2 y como no va a haber árboles que lo absorban, pues el aire va a quedar contaminado, ¿no? Entonces aquí cualquiera de esas opciones puede ser respuesta. El artículo señala que a partir de los ejemplos históricos y los datos climáticos presentados, nuevamente, mira, ¿qué principio general? Algo que va a afectar a nivel macro. Se puede extraer entre la relación de la deforestación y el clima de los Andes bolivianos. Pues como principio general, sabemos que a mayor deforestación, más daño climático. Y eso afecta a todo nuestro entorno, porque ya hemos visto que la relación de bosque y clima está directamente conectada. Así que si vamos a seguir con la deforestación de bosques, el clima va a seguir variando. 20. El artículo señala que la pérdida de bosques de los Andes bolivianos reduce la reducción de agua y aumenta la variabilidad de precipitaciones. ¿Qué consecuencia social se puede deducir de este proceso? Bueno, si sabemos que ya no va a haber retención de agua, porque recuerda que los bosques, a través de sus hojitas y sus raíces, retenían el agua, la humedad, entonces sabemos que la tierra se va a volver seca, árida, no va a producir. Si no va a haber agua, no va a haber fuentes de electricidad, ¿no? El aumento de precipitaciones, recuerda que, pero me dirán, pero Lice, ¿y si está lloviendo? Pues sí, en algún momento va a llover, pero recuerda que como no va a haber arbolitos, el agua simplemente va a correr y la tierra se va a ir erosionando y quedando seco. Así que como consecuencia a nivel general, sabemos que la gente ya no puede vivir ahí, se va a ir, va a migrar, porque no se pueden quedar en un sector así. Por tal razón, quedaría comunidades vulnerables. A partir de lo expuesto en el artículo, ¿cuáles son las principales implicaciones ambientales de la retroalimentación entre la deforestación y el cambio climático descrita? ¿No? Ya hemos dicho que es una cadena técnica de, ¿qué quiere decir esto? Implicaciones ambientales de retroalimentación, deforestación y cambio climático. Es volver a repetir el ciclo, ¿no?
Menos bosques, menos transpiración, menos calor latente, más calor sensible por el albedo que refleja y sube la temperatura. Por tal razón, menos bosques, más sequía, más incendios, menos bosques, más calor, más sequía, más incendios. Gente que va a ir migrando, ¿no? Entonces, recuerda que todo es una cadena que está relacionado y que va a afectar a lo que sería el cambio climático. De acuerdo con el texto, ¿qué tipo de evidencia adicional a esta, con esta cuidado, ¿no? Porque dice evidencia adicional, se necesitaría para reforzar el argumento de que la expansión agrícola durante la colonización española provocó una erosión significativa del suelo? Acá es una pregunta concreta de lo que nos habla en el hecho histórico de la erosión por la ganadería, ¿no? Nos dice que la ganadería ha erosionado la tierra y eso ha afectado en la alza de temperatura. Primer detalle, no tenemos un registro de que realmente haya sucedido eso. Segundo detalle, no se ha hecho ningún estudio, por lo que se lee en el documento, que diga cuál ha sido el daño realizado. O sea, no hay un estudio que diga, sí, en este sector donde había ganadería el daño ha sido tal y se ha perdido versus un sectorcito donde no había ganadería cerca al lugar y la tierra ha quedado buena. Entonces se necesita hacer un análisis de suelo, como se dice. ¿No? No lo dice el documento, pero podemos llegar a esa conclusión a través del sustento también, ¿no? Porque recuerda que el sustento también ya nos ha dado muchas pautas fáciles para poder entender este tipo de respuestas, ¿no? Entonces acá se nos dice que necesitamos un estudio de campo específicamente de suelos donde sí había ganadería y cerca ahí donde no pasaba la ganadería para poder contrastar y ver si realmente el daño había sido tan grave y afecta tanto a nuestro clima como el autor lo está planteando, ¿no? Y bueno, vamos cerrando con estas últimas preguntitas que también son importantes y que todas las lecturas las tienen, que es sobre el sesgo, lo que el autor no menciona. Son también parte de lo que son las deducciones, es decir, a la conclusión que yo llego con la información que yo tengo. Hay cosas que el autor no nos ha mencionado. Una de las grandes ventajas es que ustedes cuentan con el sustento y el sustento ya nos da pistas de qué tipo de respuesta vamos a dar acá. Así que ahí, por ejemplo, otro check para que no se equivoquen cuando respondan las lecturitas de comprensión. Acá nos dice, a partir de lo expuesto en el artículo, ¿cuál de las siguientes consecuencias sociales relacionadas con la deforestación y el cambio climático en los Andes bolivianos no es contemplada en el análisis del autor? Omite el desplazamiento forzado de los indígenas por carretera. Esto tiene mucho que ver cuando nos indica de que entre Cochabamba y Santa Cruz se abrió una carretera y obviamente la gente tuvo que migrar, tuvo que desplazarse a las ciudades, ¿no? Entonces, él no nos dice exactamente qué pasa con esas personas. No, simplemente dice se abrió la carretera y nada más, ¿no? Como una forma de conectarnos más rápidamente y demás. Entonces, podemos entender que al haber abierto eso y haber dejado vulnerable a la gente a que su ecosistema se vaya dañando, pues ellos tendrían que haber migrado. Y eso no nos dice. Otra cosa es también cuando nos dice que se desprende que para una evaluación completa del balance energético regional, ¿qué factor relevante no ha sido considerado por el autor? ¿Qué cosa no ha considerado el autor con respecto al balance energético regional? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir el calentamiento de la temperatura, ¿no? Entonces, algo que él no ha considerado es que la gente, como va a migrar, ¿dónde? A las ciudades. Las ciudades ya tienen esta elevación de temperatura porque no cuentan con bosques ni un ecosistema que pueda manejar todo esto de la contaminación y temperatura. Entonces, si la gente misma va a llegar del campo o de otras regiones a la ciudad, también va a alterar lo que sería esto de las temperaturas y no tenemos tampoco un balance, ¿no? Con lo que sería esto. Así que eso no nos menciona tampoco. 27. Del análisis presentado se desprende que el autor omite considerar cuál de los siguientes factores de evaluar factores al evaluar los impactos climáticos de la forestación en los Andes bolivianos, ¿no? Pues algo que él no nos dice
sobre los factores implicados dentro de la deforestación y el cambio climático es que aquí hay una intención socioeconómica. Nos habla todo de que el incendio, de que sistemas técnicos, calor latente, calor sensible, albedo, pero no se centra en el foco que es por qué existe esta deforestación masiva, ¿no? Y eso tiene que ver con los aspectos socioeconómicos. Y en una parte también nos menciona que es el incremento de la demanda internacional por soja. Entonces, como puedes ver, hay una intención socioeconómica que el autor no ha tocado ni nos ha mencionado, ¿no? Y bueno, tenemos las de gestión y evaluación, que son preguntitas de propuestas, ¿ya? Que se centran en la respuesta de la lectura. Acá, por ejemplo, nos dice, a partir de lo expuesto, ¿qué efecto indirecto es probable que tenga la aplicación del programa Biodiversidad Andino sobre la vulnerabilidad de los sistemas agropecuarios locales frente a la variabilidad de precipitaciones? ¿No? Entonces, ¿qué efecto indirecto? Sí, hacemos una ampliación de este programa. Sabemos que este programa lo que busca es la resiliencia de los bosques, ¿no? Queremos otra vez volver a revitalizar estos sectores con árboles, ¿no? Entonces, si mantenemos este programa, obviamente el efecto va a ser positivo porque va a haber resiliencia, va a haber más bosques, va a haber más retención de agua, va a haber menos calor sensible, va a bajar el albedo, ¿no? Entonces es muy positivo dentro de lo que se espera, ¿no? Pero recuerda que para ello tienes que entender la lectura y saber que este programa es algo positivo dentro de lo que se está trabajando. 19. Según el artículo, ¿cuál es la finalidad principal de combatir los conocimientos perdón, ¿cuál es la finalidad principal de combinar los conocimientos agroforestales tradicionales con las tecnologías de monitoreo satelital en los programas de restauración forestal actuales? Pues bueno, sabemos que los conocimientos agroforestales tradicionales de la comunidad de ahí, por la vivencia, saben cuáles son los árboles propios de la región, saben eh, cuáles podrían soportar más temperaturas y demás. Y sabemos que la tecnología con su monitoreo satelital nos va a poder indicar en qué sector hay mayor elevación de foco de calor. Por tal razón, es combinar lo mejor de dos mundos. Vas a detectar el foco de calor. Con el conocimiento ancestral vas a poder llenar ese sector con árboles propios de la región que van a poder aguantar y van a poder eh, restaurar esa región, ¿no? Entonces, lo que buscamos acá es justamente eso, ¿no? La finalidad de gestión adaptativa, ¿ya? Esta palabrita te vas a acordar. Eso se llama gestión adaptativa, ¿no? Adaptar, recuerda eso, adaptar conocimiento con tecnología para recuperar y que haya resiliencia. 21. Según el artículo, ¿qué principio general se puede extraer de las soluciones, ¿no? Soluciones propuestas para mitigar la deforestación de los Andes? Pues principio general de las soluciones sería esto de la gestión adaptativa, ¿ya? Acá lo que se busca es justamente gestión adaptativa. Vamos a poner aplicación de la gestión adaptativa, ¿no? Ese sería el principio general. Recuerda que es un beneficio para todos si vamos a mitigar. ¿Y qué es mitigar? Disminuir, por si acaso, ¿no? Recuerda que ante duda de palabras tienes que buscar su significado, porque eso también va a ser clave para poder responder el examen. Y bueno, ya vamos terminando. Considerando lo mencionado en el texto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor una implicación ética? Implicación ética, lo justo, ¿ya? Acuérdate eso, implicación ética tiene que ver con lo justo de promover la expansión de la agricultura comercial en los Andes bolivianos sin integrar los saberes agroforestales tradicionales. A ver, ojo con esta. ¿Qué va a pasar? Si hacemos una expansión agrícola comercial, eso quiere decir con beneficios socioeconómicos de las potencias, ¿no? De
los magnates o empresarios. En la zona de los Andes bolivianos, sí no vamos a integrar saberes agroforestales tradicionales, ¿no? Es como cuando tú irías a la casa de tus abuelitos y porque tú tienes plata y te da la gana, decides demoler la casa de tus abuelitos sin consultarles, sin preguntarles y hacer lo que a ti te gustaría, porque simplemente quieres, puedes y como sería, te da la gana de hacerlo, ¿no? Entonces, ¿cómo crees que se sentirían tus abuelitos? Se sentirían vulnerables, se sentirían impotentes, porque tú estás llegando como autoridad con dinero a imponer y ellos obviamente lo único que tenían en su casita y lo que ellos estaban cuidando. Por tal razón, esto es ignorar lo que ellos saben, lo que ellos quieren, lo que ellos tienen y lo que ellos necesitan. Así que dentro de la implicación ética sería algo muy injusto. No estaría bien, ¿no? Entonces, vamos manejando este tipo de información dentro de esta línea. ¿Tiene toques de deducción? Sí, tiene toques de deducción, pero también son resultados que vamos a encontrar también en el documento, ¿no? Considerando lo mencionado en el texto, ¿cómo define la propuesta de gestión futura de una estrategia que se basa exclusivamente en tecnologías de monitoreo satelital sin integrar? Fíjate acá, te está diciendo que no vamos a integrar. En estos dos casos que nos están dando, acá nos dice que no vamos a integrar lo que son los saberes de la comunidad y acá nos está diciendo sin integrar. eh, Nuevamente los saberes y solamente aplicar tecnología. Hace rato habíamos dicho que es importante que una gestión adaptativa combine tecnología con lo que es el conocimiento ancestral. Si tú combinas los dos, tienes lo mejor de dos mundos y puedes llevar a ese sector a la resiliencia. Pero si solamente te centras en uno, pues no vas a tener los mismos resultados, porque estarías actuando desde el desconocimiento. Vas a encontrar ese foco de incendio, pero como no vas a saber qué árboles ponerles, no sé, te vas a dejar llevar tal vez por lo bonito y vas a decir, allá le pondremos unos jacarandás o unos pinitos que tal vez no son propios de la región y no van a aguantar esa temperatura. Vas a hacer una inversión de dinero innecesario, vas a perder tiempo porque obviamente hasta ver si resulta, pues el daño va a seguir creciendo, así que no funciona. ¿No? No es viable, no es factible, simplemente aplicar tecnologías e ignorar lo que es el conocimiento tradicional de la comunidad. Y finalmente dice, considerando lo mencionado en el texto, ¿qué tan válido es el argumento del autor sobre la efectividad de los pagos por servicios ambientales como solución para mitigar la deforestación de los Andes bolivianos? Recuerda que este programa de servicios ambientales surge para las comunidades, es para que ellos cuiden los árboles que quedan en su región y no permitan que entren avasalladores a deforestar y a dañar el ecosistema del sector. Entonces, debido a que hay este programa y que ha habido una siembra y se ha rescatado, pues se le da validez, ¿ya? Se le da validez a esta propuesta, ¿no? Según lo que nos indica la teoría. Y bueno, así nomás, jóvenes, es lo que quería mostrarles un poquito de cómo va jugando estas preguntitas, ¿no? Eh, He hecho esta pequeña clasificación un poquito para ayudarles a que entiendan ¿cómo podemos ir separando las preguntas? Se maneja este tipo de preguntas. Tenemos lo que son las afirmativas, hay muchas. Esas no se me pueden equivocar. Recuerda, las de afirmación buscan respuesta literal al texto, ¿ya? Te mandan datos, te dicen porcentajes, ahí mismo, ¿qué se afirma con respecto a esto? Te lo dice, pero recuerda leer completamente. ¿Ya? Porque también hay ¿qué se afirma con respecto al contraste o al resultado? Ahí, entonces, cuidado con esa parte, ¿no? Acá son literales, ¿no? Como por ejemplo, ¿cuáles son los autores que han ido perjudicando o han ido incrementando el daño de la deforestación, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la meta? Si es válido o no es válido, ¿no? Las de causa-efecto. Para poder responder causa-efecto, recuerda que tienes que entender. Una cosa produce la otra. Las de deducción no son literales al documento, ¿ya? Es a la conclusión que yo llego con la información que yo tengo.
por tal razón, tienes que entender qué te está preguntando, qué información tienes y qué puedes responder. La respuesta no puede ser literal. ¿Está bien? No puede ser literal, no puede ser un dato exacto, no puede ser una oración que ya se ha dicho en el documento, sino si tú has entendido la lectura es una conclusión más a la que se llega. ¿Ok? Finalmente, las de sesgos del autor, todos tienen sesgos del autor. La ventaja es que tenemos el sustento donde nos dice exactamente cuáles son los puntos que el autor no ha mencionado, ¿no? Entonces, simplemente relaciona la información. Se nos habla de migración porque obviamente se abren carreteras. Se nos habla de que la gente va a migrar a la ciudad, pero no nos dice, bueno, no nos dice literalmente que van a migrar a la ciudad, pero sería lo más próximo donde llegarían. Y ya sabemos que en las ciudades ya tiene también su propio foco de calor. ¿Y cómo afectaría el hecho de que llegue más gente dentro de todo esto? No hay estudios, ¿no? Y la pregunta más interesante que nos dice el autor es el por qué se da esta situación, ¿no? Y obviamente es algo que debía habernos explicado, ¿ya? Ahora, una cosita más también para que lo vayan viendo. Hubiera querido hacer la lectura 2 más, pero no nos da tiempito, pero acá quería mostrarles cómo cada lectura tiene un eje donde gira todas las preguntas, ¿no? Acá, por ejemplo, les traía esta pequeña imagen que la hice con la IA, que rescata los puntos importantes. Ojo, educación digital y la brecha de conectividad en Bolivia. Desafíos actuales y soluciones emergentes. Como puedes ver, si hay desafíos, pues hay problemas. Y si hay soluciones, estamos dando soluciones a esos problemas. Propuestas que el autor nos está diciendo. Hay desafíos, conflictos, cosas literales que ya están comprobadas, afirmaciones que podemos dar con respecto a esta información. Educación digital, lo hemos vivido todos jóvenes. Ustedes han vivido lo que ha sido el efecto de la pandemia y pasar a clases virtuales, ¿no? Inclusive ahorita estamos en una clase virtual, ¿no? Entonces sí conocen sobre lo que es educación digital. ¿Qué es la brecha de conectividad? Recuerda que la brecha nos ha dicho que es la diferencia entre quienes acceden y utilizan eficazmente las TICs versus quienes no las tienen y no las saben utilizar, ¿no? Entonces, si hemos entendido esa parte, sabemos que uno de los grandes problemas ha sido justamente ese desfase entre lo que es la zona rural y la zona urbana, quienes tenían acceso a Internet, equipos, y versus quienes no tenían Internet ni equipos para poder avanzar. Entre las propuestas que nos da acá el autor, tenemos que se tiene que trabajar lo que es la infraestructura. Nos habla de dos elementos, nos habla de lo que es la fibra óptica y la radio, los radioenlaces, ¿no? Contenidos. Nos dice que los docentes tienen que estar capacitados. Ah, no, perdón. Esta la de contenidos es contenido y entorno educativo. Es decir, donde teníamos que crear entornos donde la gente pueda compartir equipos, ¿no? Como lo que se pasó en Tarija y en Potosí, donde pudieron compartir celulares, tablets y demás para que todos tengan acceso a lo que serían estas clases. Otro de los pilares es la formación docente. Sabemos que una de las falencias fue que si el docente no estaba preparado con esas tecnologías, no podía dar sus clases. Entonces se necesita trabajar la formación docente. Y también tenemos que hablar de lo que es la participación comunitaria. Si tenemos participación comunitaria, es decir, gente que se va a involucrar y preocupar de que en sus zonas haya internet, haya acceso a equipos y demás, todo esto puede funcionar. ¿Y a qué nos va a llevar estos cuatro pilares? Pues a una educación digital inclusiva. Y así se va a ir reduciendo lo que es esta brecha digital. Tengan en cuenta que si una de estas patitas fuera más corta, ¿la mesa funcionaría? No. Si una de las patitas fuera más larga, la mesa tampoco funcionaría. Es un trabajo de integración, por eso dice equidad, ¿no? Y tenemos que ir relacionando todos estos elementos para que funcione. Si tú has entendido esta pequeña parte, fácilmente vas a poder responder lo que sería la lectura número 2. Vamos a hablar de causas de las desigualdades educativas, ¿no? La falta de conectividad que se traducía en una brecha de aprendizaje. En Bolivia nos afectaba lo que era la geografía y la dispersión dificultaba la infraestructura. Es decir, tú sabes que en el campo no están pues vecinitos, está una casa, muchos kilómetros otra casa y otra casa, ¿no? La geografía, pues tenemos valles y llanos, tenemos sectores como Beni, Pando, de difícil acceso,
como también aquellos que son más accesibles, como lo que sería La Paz, Cochabamba, ¿no? También tenemos problemas de estructura, la falta de interacción sincrónica, clases en vivo, ¿no? Sin internet, el docente solo enviaba PDFs y el alumno pierde la retroalimentación inmediata, ¿no? Debido a que, como no podía pasar clases, el docente lo único que podía hacer era mandar documentos para que el estudiante estudie por su propia cuenta un tema que no entendía y que no había visto, ¿no? Y eso hacía que hubiera esta pérdida con el avance y los contenidos. Consecuencias. Provocaba que diserción, el rezago escolar. Recuerda que rezago quiere decir que estudiantes de un mismo curso, ¿no? Como no todos tenían acceso, había quienes se retrasaban porque no entendían el tema, porque simplemente tenían que leer, ya que no podían acceder a la clase virtual, versus aquellos que sí tenían conexión, sí estaban presentes, podían preguntar, aclarar dudas y comprender el tema de mejor manera. Entonces, versus el que no entiende versus el que sí ha entendido y tenía apoyo. Y eso produce ese sesgo en el mismo curso con los mismos compañeros, ¿ya? Y eso pues iba perpetuando estas desigualdades que hasta la fecha todavía creo que siguen, ¿no? Estos efectos pues producían un impacto en el rendimiento. Los datos demuestran que la tecnología sí influía en las notas. No obviamente como un eje fundamental, pero sí se podía apreciar, ¿no? Nos decía que hubieron casos donde había estudiantes con acceso regular y sus promedios habían subido un 12%, ¿no? Especialmente en el área de matemáticas y lectura, que eso se hizo con un estudio específico en lo que nos menciona, ¿no? Soluciones, nos habla del enfoque sistémico. ¿Qué es el enfoque sistémico? Pues lo que acabamos de decir acá. Este enfoque sistémico es la combinación de estos cuatro elementos: infraestructura, equipos, formación docente y participación comunitaria, ¿no? Ahora, nos hablaba de gestión adaptativa de esos cuatro pilares. Nos decía que es importante mantener esto del radioenlace, ¿no? Como una solución para esos sectores de difícil acceso que era Beni y Pando. Y también se nos hablaba mucho de lo que es la capacitación docente, el FODET. Recuerda que el FODET lo implementó la UNSA, ¿no? Y es una de las preguntas de lectura, y esa es una pregunta de afirmación, porque la respuesta es literal al texto, ¿no? Y sabemos que si el docente se siente preparado, tiene confianza con su manejo de equipo, pues las clases se vuelven más interactivas y más dinámicas, ¿no? Cosas que el autor no nos ha mencionado, pues no nos habló de los componentes económicos estructurales, el costo de dispositivos para familias de bajos recursos, ¿no? Mm, Tampoco nos habla de la atención de herramientas para estudiantes con discapacidad dentro del entorno digital, porque se nos dice que si subsanamos también estas cuatro barreras, la educación puede nivelarse, pero ¿y qué pasa con las personas con discapacidad? Adaptación de material, clases, equipos y demás, ¿no? Finalmente, datos importantes que se repiten en la lectura: los hogares urbanos con Internet, 71%; rurales con Internet, solo 33%; estudiantes con banda ancha primaria, 42%; secundaria, 58%. En infraestructura, sabemos que la fibra óptica llegó a un 24% en los municipios. La meta del Programa Nacional de Conectividad Rural busca instalar 1.200 kilómetros de fibra óptica para el 2025. Ya estamos en 2026. La pregunta es, ¿será que habrán alcanzado su objetivo? Bueno, como puedes ver, ese es un pequeño resumen y lo estoy haciendo un poquito rápido por cuestión de tiempo, pero la idea es rescatar así lo más importante de la lectura y que tú lo entiendas. No es esperar a llegar al día del examen y ver qué lectura te ha tocado y leerla recién y entenderla recién. No, jóvenes, ya se les ha dicho que las 10 lecturas, cualquiera de las 10 te puede tocar y tú tienes que ir preparado, viviendo las letras, entendiendo lo más importante y recordando que no necesitas memorizar, sino simplemente entender la lectura sobre qué está girando, ¿no? Abajo también teníamos preguntas, tiene muchas preguntas literales, ¿no? Recuerda que acá te va a decir, por ejemplo, la pregunta uno, un acceso y uso eficaz de las TICs. Te pregunta la definición, ¿no? Te dice cuánto es el porcentaje en costo que ha implementado la fibra óptica, por ejemplo, en la 5 que fue el 15%. ¿Quién fue el que implementó el FODET? Fue la UNSA. Entonces, como ves, son preguntas literales. A la pregunta, la respuesta en el documento. ¿Tenemos causa-efecto? Claro, también tenemos aquella de causa-efecto, porque nos decía, por ejemplo, en la número 11, ¿no? ¿Qué pasa si
no se trabaja la infraestructura o la implementación de fibra óptica, pues bueno, sabemos que si no va a haber conexión a Internet, los estudiantes no van a poder pasar sus clases. Y si el estudiante no va a poder pasar sus clases, pues al final va a decidir dejarlo. Y si hay algunos que van a poder pasar clases, pero intermitentemente, va a producir lo que es el rezago escolar, ¿no? Entonces, nuevamente, recomendación, necesitas entender este vocabulario que quiere decir deserción, que quiere decir rezago escolar, para que lo puedas responder de mejor manera, ¿no? Tenemos deducciones, sí, también teníamos las de deducción, lo que no se dice directamente, ¿no? Por ejemplo, en la 7 nos decía políticas integradas que consideren simultáneamente infraestructura, formación y comunidad. Formación y utilización utilización de equipos y la comunidad. ¿Ya? Entonces, acá te decía cuáles son los elementos que se necesitan a tener en cuenta para poder reducir la brecha digital. Más o menos algo así era la pregunta. Entonces, la respuesta es nuevamente los cuatro ejes fundamentales, las cuatro patitas de la mesa, ¿no? Acá también nos dice qué pasa si en zonas rurales se mejora lo que sería la conexión a Internet, si se lleva fibra óptica, pues por estudios se ha demostrado que hay un incremento del 10 o 12%, ahí varía un poquito en algunas lecturitas. Bueno, depende del punto de información según el sustento, pero no tiene que ser menos de 10 ni más de 12, chicos, por si acaso, ¿no? Y aquí está, el 12 y el 15 son muy similares, ¿no? Porque en uno dice 10 y el 12%, ¿no? Entonces, si esto se incrementa en las áreas rurales, va a haber un porcentaje similar, no idéntico, ¿no? Similar de mejora en el desempeño académico de los estudiantes, ¿no? Entonces, acá simplemente mostrarte que sí tenemos este tipo de preguntas de deducción, pero para deducir tú tienes que haber entendido la lectura, tener tu respaldo, o sea, busca acá. ¿Ya? No necesitas memorizar. Ante dudas, consulta en tu lecturita. Tienes que estar con la lectura, la pregunta, lectura y pregunta, ¿no? Para poderlo entender. Bueno, entonces, más o menos así se va jugando estas preguntitas que tiene lo que es estas dos lecturitas que quise aprovechar para mostrarles de cómo se relacionan y demás. No sé si hasta acá tuvieran alguna pregunta, duda, queridos estudiantes. Espero que les haya gustado esta pequeña explicación de cierre para que sigan trabajando aquellos que todavía les faltan las lecturitas y tienen tiempo. Recuerda, entiende la lectura, vive las letras, imagina la historia. Tú lo has vivido, es nuestro contexto, ¿no? Date cuenta que hay preguntas que buscan relacionar, hay preguntas de deducción que no son literales, pero tú ya tienes que poderlo explicar, ¿ya? Y aquellas de afirmación que no te puedes equivocar. Busca alguna imagen o como lo que yo te estoy mostrando, un resumen así bien simple y concreto para que puedas apoyarte y responder lo que estamos leyendo, ¿ya? No sé, ¿alguien tiene alguna preguntita, algún comentario, algo más que quiera decir, chicos? O tal vez aquí cerramos lo que sería esta parte de la explicación. Digan ustedes. No le hice todo claro. Gracias por la ayudita. Con mucho gusto, queridos estudiantes.